de la clase. Les voy a mostrar dos ejemplos para el cálculo del metal. Estas son piezas que ya se calcularon. En su momento fueron cera y fueron vaciadas. Pero si yo calculo únicamente el peso de la cera, únicamente el peso de esta cera, mi metal no va a alcanzar a llenar. Dentro de lo que es la fundición se generan gases, se generan combustiones, óxidos. Entonces, el metal no alcanza a llenar lo suficiente y llega a tener este tipo de hoyitos o picaduras que se llaman rechupes. Para que esto no suceda, yo necesito calcular un extra de metal que empuje, en este caso presión metalostática, también se le conoce como mazarota o alimentador o sí, es un extra de empuje para que nuestra pieza llene completamente, evitar los rechupes y que nuestra pieza salga bien. Yo aquí tengo otro ejemplo en el cual ya calculé a propósito este 15%. Este 15% es este botón de empuje, a diferencia de este otro. Les digo, esto no es que tengamos metal de sobra, se calcula a propósito para que las piezas salgan adecuadamente. Entonces, en vez de multiplicar por los 10.5, que es la densidad de la plata, multiplicamos por 12. Y no varía mucho si nosotros lo utilizamos para 950, para 925, 980. Ya empezará a variar cuando empecemos a utilizar aleaciones Ley 500, mitad plata, mitad latón, que se utilizaban monedas, pero como no va a ser el caso, no está regulado utilizar ese tipo de aleaciones para joyería, ustedes no van a tener ese problema. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continúo. Entonces, el ejemplo que hizo Héctor, pues fue el básico, le quedó muy bien. Muchas gracias por compartirlo. Fue el de 1 gramo de plata, o en 1 gramo de cera, que se va a calcular para que nosotros tengamos el metal en plata y en oro. Él hizo el cálculo para plata y 1 gramo directamente lo multiplicó por 12. Y entonces sabe que si la cera pesa 1 gramo, nosotros vamos a requerir 12 gramos de plata para hacer nuestra fundición. Lo siguiente, ya una vez que sabemos cuánto metal vamos a ocupar, que la verdad el atajo es muy rápido, para oro de 14 lo multiplicamos por 15, para plata 9.25 o aleaciones 9.50, 9.80 por 12. En esos factores ya está incluido el alimentador, en este caso el botón de empuje. Ya se ahorran toda la serie de pasos. No es tan complicado como pareciera si ya nada más hacen la conversión a la multiplicación directa. Necesitamos también calcular cuánto yeso vamos a utilizar dentro de mi cubilete. Recuerden que si nosotros preparamos yeso de más, es dinero que estamos tirando a la basura. Entonces tenemos que calcular siempre lo más exacto y tener el mínimo de merma. Para hacer esto, hay una fórmula o una relación que saqué, que es el volumen del cubilete al 60%. Entonces, si yo obtengo mi volumen del cubilete total y lo obtengo y le saco el 60%, yo voy a obtener la cantidad de agua que voy a utilizar y posteriormente, por cada mililitro de agua que yo ocupe, voy a utilizar 2.11 gramos de investimento. Si ustedes no conocen el volumen de su cubilete, el volumen interno, podemos utilizar una fórmula matemática. Primero calcular el área de una circunferencia, que es pi por radio al cuadrado, y multiplicarlo por la altura. Recuerden que todos los datos que de preferencia háganlos en las mismas unidades, en este caso en centímetros. Si nosotros calculamos el radio o el diámetro, debe ser en centímetros, y si nosotros calculamos la altura del cubilete, también debe de ser en centímetros para que todo coincida. Si no lo hacemos de esta manera, los cálculos van a salir erróneos. Otra forma de saber cuál es el volumen del cubilete, y es más sencilla e incluso más segura,
porque ya estamos incluso considerando el volumen interno de la peana, es llenar completamente el cubilete con agua y después medirlo en una probeta para ver cuál es el volumen total. Entonces yo esto lo voy a hacer en vivo y a todo color para hacer el cálculo de este pequeño cubilete. Si va a tirar un poco de agua es normal, lo único que tenemos que hacer es llenarlo completamente al ras. Y antes de que se derrame todo, porque no sella completamente, vaciarlo a una probeta, que es la que tengo aquí. Entonces, ya una vez que tengo esto, vamos a observar cuál es nuestro volumen. Aquí hay una cosa que se llama error de parelaje. Dependiendo de ustedes el ángulo en el que estén mirando la probeta, van a tener una diferente medición. Procuren siempre que esté lo más perpendicular posible, de preferencia en una base fija, y que no lo inclinen. Y siempre nos vamos a fijar en lo que es el menisco, la parte de abajo que se forma en nuestra probeta. En este caso, yo tengo aproximadamente 84 mililitros de agua para este cubilete. Entonces, como yo tengo, o yo calculé que su volumen total es de 84 mililitros, yo voy a obtener el 60% de ese volumen para saber cuánta agua voy a utilizar. Fórmula rápida para sacar el 60% de algo, pues por punto 60. Mis 84 mililitros por punto 60. Y eso me da 50.4. Entonces, el volumen de agua requerido es de 50.4 mililitros. Una vez que ya sé eso, les acabo de decir que la relación del investimento que yo ocupo es de 2.11 gramos por mililitro. Entonces tengo que multiplicar estos 50.8 gramos por 2. Bueno, 50.4 mililitros por 2.4 gramos, y voy a saber cuánto investimento voy a ocupar. Será alrededor de 100. Por pura lógica vamos a sacar el dato exacto. 2.11 por 50.4. 106.3 gramos. Entonces, para este cubilete en especial, yo voy a utilizar 50 mililitros de agua y el investimento requerido es de 106.3 gramos. Si ustedes hacen esta fórmula, el investimento que ustedes preparen les va a quedar prácticamente, o van a tener el mínimo de desperdicio. Y eso, ya en técnicas manejo industrial, es un ahorro impresionante de dinero. Entonces, sí es importante que sepan hacer este trabajo. Los joyeros a la antigua usanza completamente lo pueden hacer y es muy válido. Simplemente llenan este cuenco un poquito más de la mitad, lo vacían y le empiezan a echar el investimiento y lo empiezan a batir hasta que tengan una consistencia como de hot cakes o de o un yogur para. Curiosamente hay algunos que tienen tanta práctica que les queda también el ahorro perfecto, pero ya eso ya son años de práctica y experticia. Entonces, son dos formas de hacerlo. Si es que no tienen ustedes, no cuentan con una probeta y no cuentan también con una balanza para pesar el investimento, así es como se puede hacer. Y queda muy bien. Entonces, por eso no se preocupen. ¿Alguna duda o pregunta al respecto? ¿Vamos bien? Serge, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que aquí en mi casa, tu casa, la señal no anda muy bien. Entonces, hasta allá arriba, que es donde yo trabajo, no te alcanzaba a escuchar nada. Parecía que estabas como trabado y a veces hasta como que se me iba la, la imagen.
Entonces quería preguntarte, ¿qué es lo que pasa con la piana y la probeta? Bueno, pues la peana, ustedes deben de saber el peso de la peana por separado y la probeta es únicamente para saber el volumen de tu cubilete, el volumen total. Oh, ok. Ahorita les voy a compartir, continúo con la presentación, la de cera perdida. No voy a poder ver sus comentarios porque puse la pantalla completa. Entonces, pues nos quedamos en esta parte del cálculo del metal y le voy a dar la presentación. Sí espero lo puedan ver. Sí se ve la presentación. Yo sí lo veo. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, pues ya checamos un poquito de las densidades. Si llegan a tener dudas, igual contáctenme de manera personal, no hay ningún problema. Después de que nosotros hacemos el preparado de nuestro investimento, hay ciertas recomendaciones. Por ejemplo, batir 2 minutos nuestro investimento, a pesar de que ya esté bien diluido. La recomendación es batirlo durante 2 minutos antes de hacer el vaciado en el cubilete. La pieza no debe de caer el investimento encima de la pieza, porque se puede romper. También antes de poner la pieza, es recomendable que pongan un desmoldante o en este caso un humectante para cera. Y hay personas que ocupan una batidora, yo ocupo incluso un cuchillito de estos de cocina, como para mantequilla, no hay ningún problema con eso. Ustedes lo que se les ingenie lo pueden utilizar. Y hay quienes usan bomba de vacío. Esto es para quitar todas las burbujas y que nuestras piezas queden con la menor cantidad de defectos posibles. No es indispensable que ustedes usen bomba de vacío. En la parte práctica voy a hacer 2 piezas, una con máquina de centrifugado, con brazo mecánico y bomba de vacío, y voy a hacer otra con onda mecánica, bueno, onda manual, y sin bomba de vacío, simulando algo que ustedes podrían hacer en casa, sin necesidad de adquirir tanto equipo. Entonces, ya una vez que hicimos nuestro cálculo de investimento y el fraguado, que fue donde nos quedamos la clase pasada, viene la parte de esperarnos al menos 2 horas para que todo esto frague. Ya les había comentado que el investimento es peligroso, produce silicosis, entonces no se olviden de utilizar su equipo de protección personal. Y ahora sí viene el calcinado de cubiletes. En el calcinado o horneado de cubiletes, nosotros tenemos que prácticamente derretir la cera que hay dentro. Pero no solamente hay cera, otra cosa que tenemos ahí es agua. Entonces, estos calentamientos deben de ser muy lentos. La razón, si lo hago muy rápido, nuestro molde hierve por dentro, nuestra pieza se echa a perder y en el peor de los casos, nuestra pieza puede explotar. La expansión de los vapores es tan súbita que puede ocasionar un accidente. Entonces, este tipo de calentamientos debe de ser lento, debe de seguir una serie de recetas. Ustedes aquí están viendo un horno para vitrofusión que llega a 900 grados. También hay hornos muflas programables. Nosotros en cantera lo hicimos con un horno de cocina Oster de los de resistencia. La única indicación es que esos hornos que se ocupan para joyería no se pueden volver a utilizar para alimentos. Entonces, busquen algún horno ya en la chatarra que no funcione bien o un horno que ustedes designen especialmente para joyería porque no lo van a poder utilizar en alimentos para nada. Es especial ya para una cuestión industrial. Sí, los calentamientos varían. Mientras más grande sea el cubilete, más tiempo va a necesitar o más paciencia para que la cera termine de vaciarse y toda la humedad se elimine. Entonces, es súper importante que tengan en cuenta eso. Ahora, aquí tengo yo un dibujo.
En ese diseño se ve incluso cómo el cubilete está expidiendo un poco de vapor. Si los cubiletes en el horno humean, quiere decir que no deben de subir la temperatura. Es una forma visual de observarlo. Si se mantiene humeando, tienen que esperarse ahí hasta que se estabilice y no subir la temperatura de manera muy, muy brusca. Sí, y también pueden observar que se van a llenar de hollín o otras situaciones. Por ejemplo, luego la cera empieza a hervir. Si la cera empieza a hervir, hay que bajar la temperatura. Quiere decir que utilizamos temperatura de más y que no fue la adecuada para el molde. Son algunos trucos que ahorita les comento. Ahora, el horneado se define en cuatro pasos principales. El primero es la deshidratación. Va a empezar a perder agua. El segundo es el desencerado, que es el derretimiento de la cera completamente. El cuarto paso es la gasificación. Se eliminan todos los residuos sólidos, tal cual se convierten algunos en ceniza. Y después viene la calcinación, que es el endurecimiento del molde. Dentro del yeso hay un cambio químico que lo hace resistente y poroso para poder hacer una fundición adecuada. Entonces es importante que llegue hasta este punto del molde. Se puede realizar sin llegar a lo que es la calcinación, pero luego los moldes, si son piezas muy grandes, salen picados, porque no deja que los gases salgan dentro del metal y entonces produce picaduras. Pero en piezas pequeñas he visto que no hay problema. De hecho, el cubilete pequeño, el que vamos a hacer con centrífuga manual, no lo voy a meter a un horno mufla, solamente lo voy a hacer con un horno de resistencia Oster que llega hasta 230 grados, para que vean que lo podrían hacer en casa con el mínimo de material. Esa es mi finalidad, que vean que se puede hacer sin necesidad de llegar a un super taller. Ahora, medidas de seguridad. Siempre que estén trabajando este tipo de hornos, pues ocupen su material de trabajo. En la imagen incluso ahí se ve que alguien no está utilizando guantes. De preferencia también usen sus lentes, su cubrebocas. Necesitan tener un lugar ventilado. Este tipo de vapores, la cera, también es contaminante. Son hidrocarburos. Entonces, de preferencia tienen que estar en un lugar ventilado y obviamente estamos hablando de temperaturas, pues, temperaturas bastante, bastante altas. Esta serie de pasos para hacer elevación de la temperatura es gradual. Entonces, más o menos, si ustedes quieren vaciar un cubilete pequeño, es 1 hora a 150 grados, otra hora a 230 grados, y después 30 minutos a 400 grados, otros 30 minutos a 600 grados y finalmente 30 minutos a 730 grados. Y dejar que repose el cubilete antes de fundir. En este caso estamos hablando de 3 horas y media que se puede hacer un cubilete. En este caso son cubiletes pequeños. Los cubiletes pequeños se hacen muy rápido. Cubiletes más grandes pueden tardarse hasta 12 horas en el proceso de calcinado, deshidratación y desencerado. Entonces, para cubiletes medianos la cosa cambia un poquito. Es 1 hora a 150, otra hora a 230 grados, 30 minutos a 300 grados, hora y media a 370 grados. Si se dan cuenta, los cambios de temperatura no son altos, deben de ser pequeños. Después, otros 30 minutos a 500 grados, 15 minutos a 620, otros 15 a 700 y lo dejamos reposar 1 hora a 730 grados. Esto es porque son cubiletes intermedios, cubiletes medianos, necesitan más tiempo, pero de ahí en fuera, ustedes pueden incluso hacer sus propias recetas. Les voy a pasar todo este documento, todos esos datos en el resumen de la clase. Ahora también viene el cálculo de los metales. Ustedes ya saben que van a necesitar 12 gramos, pero eso es toda la aleación. Y hace rato incluso preguntaron, oye, si es a 9.50 o si es a 9.25, ¿cómo le hago? ¿No? Ustedes van a tener que hacer su propia aleación. En ese caso, pues estamos hablando de porcentajes.
Voy a cambiar nuevamente la pantalla. Voy a hacer un pequeño ejemplo de lo que sería cálculo de aleación. Está mi video. Vamos a suponer que ustedes necesitan, y lo voy a hacer en una escala de 100, fabricar 100 gramos de plata 925. Esto es para que lo puedan asociar directamente con un porcentaje o con una regla de 3. Si yo voy a utilizar 100 gramos de plata, símbolo químico de la plata AG, de plata 925, significa que yo voy a tener el 92.5% de plata pura, y aparte voy a tener el 7.5% de una liga o aleación. En este caso, si yo lo quiero pasar a gramos, pues nos va a quedar igual, 92.5 gramos y 7.5 gramos. La liga puede ser cobre, la liga puede ser latón. Hay ligas especiales que venden en joyería como la liga antioxidante, que es un tipo de latón. Y depende de ustedes lo que vayan a hacer de sus piezas, es lo que ustedes van a hacer en su proporción. Por ejemplo, si yo quiero una pieza que tenga mucho relieve, que se oscurezca fácilmente, en ese caso voy a utilizar yo liga de cobre, porque la liga de cobre suele oscurecerse más fácilmente cuando nosotros le vamos a dar el proceso de pavonado. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que ya lo vimos varias veces, este relieve que se ve oscurecido, se ve ennegrecido, se hace a propósito, es un terminado de pavonado. El pavonado queda muy bonito y queda más intenso cuando nosotros hacemos aleaciones de liga con cobre electrolítico. Pero si nosotros queremos una pieza que quede más brillante, que no queremos que oscurezca tan fácilmente y que no tenga tanto relieve, nosotros utilizamos una liga antioxidante. Y si queremos que se vea todavía más blanca, utilizamos ley 950. Desventajas de la plata ley 950. En este caso, si yo quiero utilizar 100 gramos, voy a utilizar 95% más 5%, que en este caso serían 95 gramos y 5 gramos. Desventajas de utilizar plata 950. Tiene menos propiedades metalmecánicas, no es tan dura. Entonces, si esta pieza la quiero doblar o la quiero deformar, va a ser más fácil deformarla en plata ley 950 que en plata 925. La plata 925 suele ser más resistente. Si son anillos delgados, si son piezas muy chiquitas, entonces sí les conviene utilizar plata 925. Pero si son piezas más grandes, si son piezas más complejas y tienen una estructura más fuerte, entonces les aconsejo utilizar ley 950. Entonces, esa es la diferencia. Y realmente esto es usar porcentajes. Al final de cuentas, si para 100 gramos utilizo 100 gramos de plata 950, los quiero fabricar, utilizaría 95 gramos de plata pura y 5 gramos de mi liga. Ya ustedes deciden si quieren utilizar latón, liga antioxidante, cobre electrolítico. Entonces, es lo único que cambia, son los porcentajes. 980 es todavía más pura y todavía más fácil de doblar o de deformar. En este caso estamos hablando del 98% de plata y el otro 2% de cobre electrolítico. Pero es importante que tenga al menos un poquito. 980 es joyería ya muy, muy fácil de perder su brillo y muy fácil de deformar. La 950 todavía es aceptable, pero les digo, para piezas que tengan una mayor estructura o mayor volumen. Piezas, anillos muy delgados, pues no se les van a deformar muy fácilmente y
puede que no dé el resultado deseado. Entonces, en piezas delgadas utilizamos de preferencia 925. ¿Alguna duda o pregunta al respecto? Esto es solamente una relación para que ustedes puedan determinar esa parte. El metal. Ustedes ya deben de tener su metal pesado antes de que vayan a hacer la fundición. Es importante que lo tengan porque el metal se debe de precalentar. Si ustedes lo precalientan, la fundición va a ser incluso más sencilla. Regreso a la presentación. Quito el video. ¿Alguna duda o pregunta al respecto? ¿Todo va bien? Continuamos. Entonces, pues ya hablé un poquito de la pureza. Cuando hable de identificación de oro y plata, que va a ser también ya de las últimas clases, vamos a hablar un poquito sobre las aleaciones comunes o comerciales, las que están permitidas, las que están reguladas por normas oficiales, ¿sí? Pero realmente estamos hablando de porcentajes. Esto de hablar de aleaciones es hablar de porcentajes. Por ejemplo, ahí en la imagen tenemos un pequeño lingotito de oro que dice .99, pues entonces es casi cercano al 100%. Les repito, no podemos tener plata pura o oro puro, lo que conocemos como oro de 24 quilates o plata fina o granalla, que es plata pura, no es completamente pura, tiene el 99.99%, tendrá un 0.01% de trazas, pueden ser cobre, pueden ser metales, metales de transición, etcétera, pero nunca se ha podido llegar a un grado de pureza impoluto. Y bueno, aquí es nada más para que lo vean en algunas proporciones, que esto de las aleaciones es en proporción. Ahora, también en las futuras clases, quiero explicarles que hay una gran diferencia entre el quilate que se utiliza en pureza para el oro y que es completamente diferente del quilate que se utiliza en gemas. En el caso del quilate para gemas es la quinta parte de 1 gramo, 0.2 gramos, es el peso con el que la unidad de peso que utilizan para las gemas, principalmente para piedras preciosas y semipreciosas, y el quilate en aleación de oro se refiere a la cantidad de pureza, siendo un quilate la 24ª parte de un total de aleación. Quiere decir que si tenemos 24 quilates de 24 que tienen una aleación, tendríamos oro puro. Y en el caso de tener un oro de 14 quilates, tendríamos 14 partes de un total de 24. Pero son diferentes, no hay que confundirlos. El quilate, por lo general con K, es para oro, y el quilate con Q lo utilizan para referirse a las gemas. Bueno, ya expliqué esa parte del cálculo de aleación para joyería. En el PDF que les voy a mandar, que es el resumen de hoy, vienen algunos ejemplos también de cálculos. Hay un ejemplo que está resuelto y hay un ejemplo que está sin resolver. Quien quiera hacerlo solo por el puro ocio, y quiere que lo revise, lo podemos hacer ya sea en la clase o pueden mandarlo de manera personal para que lo terminen de entender completamente. Ahora ya pasamos a la fundición. Les repito, de preferencia el metal que nosotros vayamos a utilizar va en el mismo horno, en una copela, para facilitar su fundición. En el caso de las fundiciones, las recomendaciones son utilizar una cosa que se llama fundente. El fundente es el polvo bórax que también utilizamos para soldar. Se agrega un poco de bórax para eliminar una pequeña nata en los metales cuando se funden. Esa nata en los metales es una mezcla de óxidos y de basura que es conocida como escoria. Entonces, el bórax lo utilizamos para limpiar la plata, para quitarle ese tipo de óxidos que se quedan mezclados en la copela y se separan del metal, y que nuestra aleación tenga una mejor composición química en cuanto a pureza. Esa es una. La otra, ustedes pueden utilizar un soplete de gas con boquilla cervicol para fundir, pueden utilizar un soplete de polipropileno, y también pueden utilizar propileno, perdón, un soplete de propileno. Y también pueden utilizar uno de butano propano con una boquilla adecuada, o el clásico autógeno de oxígeno acetileno. ¿Sí?
A la hora de la fundición, repito, igual sus medidas de seguridad, deben de utilizar sus lentes, deben de tener un extintor al menos, un espacio libre, que no haya objetos que se puedan tropezar. De hecho, fue de las primeras clases cuando hablamos de medidas de seguridad, pero aquí en esta parte es muy importante que no le tengan miedo, pero sí también que le tengan un respeto a lo que están trabajando, un peto de carnaza, sus guantes. Aquí les muestro yo una centrífuga mecánica. Esta centrífuga mecánica tiene una cuerda interna. Del lado derecho es donde va a ir nuestro cubilete y también va a ir ya nuestra copela con nuestro metal precalentado. Y una vez que está el metal líquido y fundido, nosotros procedemos a hacer la fundición por aceleración centrípeta. Ahí tenemos un ejemplo de cómo están haciendo una fundición. De hecho, es un soplete de oxígeno acetileno. Tienen incluso una tina. Se debe de instalar una tina de protección alrededor de estos brazos mecánicos, sus centrífugas. Es muy importante. Tanto el metal sale disparado como el golpe o el impacto que puede dar esta cosa puede fracturar huesos. Entonces es una medida de seguridad indispensable. Si ustedes ya quieren adquirir una centrífuga, un brazo mecánico, utilicen una tina de lavadora, un tambo cortado. Incluso ustedes lo van a ver en los próximos videos. Yo tengo una rosera de aluminio de esas para banquetes y me resulta muy buena y muy segura. Y esta es una centrífuga manual. Ventajas y desventajas. Centrífuga manual muy económica. Solamente puedo utilizarlo para piezas chiquitas. Y en el otro, pues podemos utilizar incluso para microesculturas como la que le mostré en la clase pasada, porque sí, solamente piezas chiquititas y de a una sola en el cubilete, en el cubilete manual, y en este ya pueden ser semi-industriales, pueden sacar hasta 14, 20 piezas en un solo cubilete. Entonces la diferencia pues sí es abismal. Y bueno, ahí hay un pequeño ejemplo de un diagrama de cómo hacer la parte del vaciado en onda. Lo voy a ver, lo van a ver ustedes en vivo. Lo voy a explicar con calma ya cuando estemos en la parte práctica. Y bueno, aquí hay algunos diagramas del brazo mecánico. Ahí está la copela. Esa es una copela para centrífuga, es una copela especial. No es como las que vieron en la otra ocasión. Y estas copelas también deben de curarse, deben de estar vitrificadas. No las pueden utilizar así al vírgenes. Las tienen que curar con su bórax, calentando, para que el metal pueda resbalar muy bien y entrar dentro de los moldes. Mucho cuidado también. Luego hay personas que tienen que regular, dependiendo del tamaño del cubilete, el contrapeso. El contrapeso. Cuando sean con cosas muy, muy grandes, los contrapesos deben de ir, deben de contrarrestar realmente. Entonces el contrapeso se acerca más al centro de gravedad y viceversa. Cuando las piezas son más chicas, el centro de gravedad se aleja. Lo voy a explicar ya con el brazo mecánico que tengo aquí, con la centrífuga, cuando lo estemos preparando. Este es el aspecto de una fundición de un botón en una copela. También tienen que saber que luego el metal solamente funde de la parte externa y la parte de hasta abajo todavía está un poco sólida. Entonces hay que remover el metal o hay que darle una especie de homogeneidad. Entonces, para esto utilizamos varilla de cuarzo, varilla de grafito o una varilla de barro. Con esto también se aseguran de que todo el metal está fundido en su totalidad y de que la composición sea homogénea, que sea pareja en todos lados. Y pues básicamente, una vez que hacemos la parte de la fundición, tenemos que esperar a que nuestro cubilete enfríe un poco. Serán unos 5 minutos o incluso menos, 3 minutos, y una vez que está todavía caliente, pero ya perdió el brillo interno, van a ver que la pieza, el metal recién fundido, todavía tiene un tono rojizo brillante. En el momento en que lo pierda, nosotros podemos sumergir en agua. Y ya una vez que lo sumergimos en agua, nosotros tenemos la pieza. La pieza sale llena de yeso, sale con mucha suciedad e incluso sale templada. Nuestra pieza, una vez que la limpiamos de yeso, tenemos que recocerla, porque si nosotros la trabajamos sin recocer, se puede quebrar si se nos cae. Entonces hay que recocerla
para que vuelva a tener propiedades fáciles de manejar y que sea más resistente. Recordemos que el templado hace las piezas muy duras y también las hace muy frágiles. Ya después de eso, se someten a un recocido, y el decapado, después del recocido se someten a un decapado químico. En este caso es un blanqueado con la solución de ácido sulfúrico que utilizábamos para soldar. Y hasta aquí nos quedaríamos con la parte de la fundición. Ya después viene el terminado y el pulido, pero eso es otro tema completamente. Entonces, una vez que terminemos esta parte de fundir, me voy a ir con la parte de acabados. El mateado, lo que es el pulido espejo, el pavonado y pequeños dorados, para que puedan también ustedes hacer un dorado en sus piezas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo en orden? ¿Quedó claro? Es un tema muy complejo, sí, ya van a salir muchas preguntas. Yo les voy a pasar el resumen de la clase de hoy en el grupo de joyería que tenemos en WhatsApp. Vienen ejercicios si los quieren hacer y quieren que los revise con mucho gusto. Si tienen dudas, adelante todas las que tengan. Si no tienen dudas ahorita, puede ser después. Pero si las tienen de una vez, sáquenlas para que los compañeros también se nutran de esas dudas. Pues yo hasta la práctica, maestro. Sí, me quedé un poquito perdido, pero si mando el video y me pongo a leer y ya comienzo a practicar, seguro ya sacaré mis preguntas. Perfecto. Pues les voy a mandar el resumen de la clase. Viene muy completo. El proyecto más ambicioso que hice en estos meses. Procuré que fuera muy claro. Pero si tienen dudas, adelante con toda confianza. ¿Sí? Pues gracias por su atención, chicos. La siguiente clase, pues vamos a empezar a ver un poquito de modelado, aprovechando la intervención de José. No sé si nos pueda apoyar con esa parte, con algunos tips para modelado, y así aprender todos. Sería un honor y nos daría mucho gusto tener esa parte. Claro que sí, maestro. Con mucho gusto. Muchas gracias. Ya la siguiente sesión del lunes, nosotros estaríamos haciendo modelado. Si quieren ya tener los stickers, o tienen palillos, o tienen incluso plastilina, si es que no tienen cera para trabajar, sería un buen momento para empezar a ver el tallado o modelado en cera y empiecen a familiarizarse un poco con los diseños. ¿Sí? Y pues les agradezco. Si no tienen más dudas o algún comentario, sugerencia, pues nos vemos la siguiente sesión y muchas gracias por su paciencia como siempre. Gracias a usted por la suya, maestro. Nos vemos la próxima clase. Que estén bien, muchas gracias. Gracias a ti, Sergio.